Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos a nuestro estudio bíblico de mitad de la semana, donde nos hemos concentrado, el Señor ha querido que nos concentremos en entender y aprender a orar desde la revelación y la sabiduría, porque muchas veces oramos y oramos y oramos y vemos que no pasa nada, y dice la palabra de Dios que no recibimos porque no sabemos pedir. Y eso es lo que queremos pedirle al Señor, que nos enseñe a pedir, que nos enseñe a orar. Y como la oración es la comunión, la comunicación con Dios, siempre hay algo que aprender en esa intimidad y en esa comunicación con el Señor. Así que cada miércoles el Señor ha dispuesto en nuestro corazón poder venir a su palabra para encontrar a través de su palabra y su revelación nuevas formas, o no nuevas formas, sino la forma como el Señor quiere que oremos, que realmente es como el Señor quiere que nos relacionemos. El año pasado tuvimos un tiempo precioso en el que el Señor fue revelándonos cómo es esa guerra espiritual y cuáles son esas armas que a través del Señor Jesús hemos recibido, porque eso es algo que nos afecta, nos afana, de alguna manera nos perturba a todos los cristianos. La guerra espiritual. Nos han dicho que vivimos en una guerra espiritual y que tenemos que estar preparados y que tenemos que luchar contra el enemigo. Pero cuando nos encontramos con Cristo, nos encontramos con la buena nueva, que es Cristo quien lucha por nosotros, quien luchó por nosotros, y es Cristo quien nos da la victoria. En ese orden de ideas, cuando nosotros asumimos la guerra espiritual, que existe, que la hay, que es real, no la asumimos desde una responsabilidad personal, como si en nosotros estuviera el deber de acabar con Satanás, porque no tenemos ese poder lo tiene Cristo en la cruz, en su resurrección, en su palabra. Pero al habernos encontrado con el Señor Jesucristo, al ser portadores de su Espíritu Santo, tenemos las armas de Cristo en nosotros para contrarrestar todo ataque del enemigo. Todo dardo de fuego del enemigo se paraliza frente al escudo de la fe, frente a ese yelmo de la salvación, esa seguridad de la salvación. El enemigo no puede hacer nada frente a un creyente que le cree al Señor. Pero el enemigo puede hacer lo que quiera frente a un creyente que duda o aún no tiene idea de cuál es su posición, cuál es su lugar, cuál es su identidad y cuál es el tipo de relación que tiene con Dios. Y por eso cuando empezamos este año, el Señor nos motivaba, nos instaba y nos exhortaba a madurar en nuestra fe, a creer que hay más y a ir por eso más. Pero nosotros no podemos ir por más si no tenemos claridad de lo que ya tenemos. Porque si no tenemos los cimientos, el cimiento es aquella parte angular sobre la cual se puede construir sin el peligro de que al poner sobre ello algo se desplome. La palabra de Dios dice que quien construye sobre la arena corre el riesgo de que pasen los vientos, los huracanes y la casa caiga. Pero quien construye sobre la roca, ¿y quién es la roca? Cristo Jesús. Dice, quien construye sobre la roca no es que no vayan a pasar tormentas, no es que no vayan a pasar huracanes, no es que no vayamos a encontrarnos con momentos difíciles en nuestra vida, sino que nada de eso nos va a poder quitarnos, modificar nuestra posición de seguridad, de protección, de pertenencia en el Señor Jesús. Nada puede cambiar nuestra posición, nada, ni el enemigo, ni las circunstancias, ni nuestra carne, ni aún el pecado que aún existe en nosotros puede o tiene el poder ahora que somos sus hijos a través del sacrificio de Cristo de movernos de la relación correcta con Dios. Y por eso somos una obra en construcción, pero somos su obra, ya no somos obra nuestra, ya no nos cubrimos con hojas de parra tratando de hacer las cosas a nuestra manera. Esa es la diferencia en entender quiénes somos en Cristo. Y por eso, cuando hablábamos con mi esposo,
Señor, y le clamamos a Dios que nos dé la sabiduría, la estrategia y la revelación para compartir con ustedes estas verdades fundamentales para poder crecer, como nos exhortaba el Señor a través de, se me olvidó la palabra, crezcan en el conocimiento de la gracia, dice el Señor. ¿Cómo podemos crecer en el conocimiento de la gracia si muchos ni siquiera entienden qué es la gracia? No podemos crecer en algo que aún no entendemos. Así que vamos a pedirle al Señor que nos traiga revelación personal, que esa revelación que le ha dado el pastor Guillermo, que esa revelación que me ha dado a mí, que esa revelación que le ha dado en este mover de la iglesia, porque es increíble que estamos escuchando diferentes pastores americanos, de Singapur, de México, de Chile, y cómo el Señor viene moviéndose en que su pueblo entienda este nuevo pacto, esta nueva relación, porque es el Señor el que está interesado en que esta iglesia esté madura. ¿Saben por qué? Porque sabemos que su venida se aproxima y el Señor quiere encontrarnos, como dijo en su palabra, los encontraré creyendo cuando vuelva. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es encontrarnos creyendo, y no creyendo en lo que tú crees que crees, sino creyendo en la verdad. Y la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, y ese es Cristo Jesús. Y para poder hablar de Cristo necesariamente tenemos que hablar de gracia, porque así como la verdad es Cristo, Cristo también es la gracia. Vamos a orar y vamos a dejarle al Señor en este momento toda carga, todo temor, toda ansiedad, toda preocupación, toda necesidad la vamos a poner delante del Señor. La vamos a sacar de aquí de nuestro corazón y la vamos a dejar a los pies de la cruz, en el lugar donde encuentra provisión, en el lugar donde encuentra un oído y una mano extendida para suplir más allá de lo que tú necesitas. Padre Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, a decirte que necesitamos de ti, que cada día experimentamos más y más necesidad de ti. No solamente de que nos soluciones nuestros problemas, Señor. Necesitamos conocerte más para vivir en la plenitud de lo que tú quieres que vivamos, Señor. A mi corazón anhela vivir en la plenitud de la paz que tú nos dejaste, Señor, porque tú dijiste que nos dejabas tu paz, no como la da el mundo, sino como solo tú la puedes dar. Señor, cada día me doy cuenta que el gozo del mundo es efímero, la alegría es efímera, Señor, que yo necesito tu gozo en medio del dolor del cuerpo, del alma y del espíritu. Necesito tu gozo, Señor, para fortalecer mis huesos, porque el corazón alegre alimenta el alma y vivifica los huesos, Señor. Cada día me doy cuenta que necesito intimar contigo, pero no lo puedo hacer, Señor, sin tú, Dios. No traes a mi vida la revelación de tu compañía a través del Espíritu Santo. Si no traes a mi corazón la revelación de tu aceptación, de tu perdón, de tu vida en mi vida, Dios, no esta vida quebrantada, no esta vida mediocre, sino la plenitud de Cristo en mí, Señor. Y es por eso que te pido que a través de lo que hoy me enseñes, Señor, rompas con las mentiras que el enemigo ha querido sembrar, que la religión ha querido alimentar y no me deja salir de esa zona de confort en la que me encuentro. Quiero, Señor, vivir una vida diferente, una vida plena, una vida excitante, Dios, porque tú dices que renuevas tus misericordias cada mañana y quiero ser sensible a ver esas misericordias renovadas, porque a veces estoy tan ensimismada en mis problemas y en mi cotidianidad que no las veo, Dios. Abre mis ojos, abre mis sentidos, Señor. Oro en el nombre de Jesús
para que cualquier necesidad que hoy está, Señor, en el corazón de mis hermanos, de Jimena, de Angelita, de Olguita, de Ligesita, Señor, de Elizabeth, de Mariette, de Maurice, de Pietro, de cada persona que nos ve del otro lado, Dorita, cada persona, Señor, que hace parte de esta tu iglesia. Sé tú, Señor, proveyendo con tu poder soberano nueva vida, nuevo aliento, provisión económica, Señor, hasta que sobreabunde, como dice tu palabra, Señor. Gracias, mi Señor y mi Rey, porque tú siempre acompañas tu palabra con prodigios y milagros indecibles, Señor. Te entrego mi corazón, mi mente, mi boca. Úsalos, Dios, conforme a tu voluntad. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ligesita, buenas noches. Qué rico tenerte del otro lado. Dios te bendiga, te amamos. Y a todos los que nos ven diferido, también queremos decirles que los amamos, que nos dejen saber de ustedes, que siempre, siempre estamos orando, que damos gracias a Dios por las respuestas que Él ha tenido en este tiempo de las peticiones de oración con respecto al trabajo de Mariette, de su hija, de su hermana, de su hermano. Damos gracias a Dios porque sabemos que Samuelito se está recuperando perfecta, sana y normalmente y pronto podrá llegar a casita con sus papás. Damos gracias a Dios porque el Señor ha traído provisión sobre cada uno de ustedes. Sabemos que Dios cuida de Maurice, de su nieta, de sus hijos. Le damos gracias a Dios porque lo que está haciendo en nuestra casa, por fortalecernos, por guiarnos en la iglesia, porque sabemos que esta es la obra de Él y lo más lindo que nos ha pasado es que hemos podido descansar en que esto es suyo y Él hará lo que quiera. Nosotros solamente estamos dispuestos a que Él haga y nosotros seguirlo a Él, no a que Él nos siga a nosotros. Nunca se ha sido nuestra ambición que Él nos siga o nos respalde. Siempre ha sido nuestra oración que nos deje ver el camino para seguirlo a Él. Amén. Así que para nosotros es una súper bendición seguir adelante y obedecer al Señor en lo que Él pone para que se edifique su iglesia. Porque ese es el propósito de Dios cuando nombra a unos evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a otros apóstoles y a otros profetas. El cuerpo de Cristo es diverso, pero con una sola misión: edificar y fortalecer el cuerpo de Cristo. Y por eso hacemos cada miércoles, cada domingo, el servicio y la comunión, para a través de sus dones y los nuestros poder edificarnos. ¿Para qué? Para que el Señor nos encuentre como quiere encontrarnos, creyendo, creyendo. Entonces este año el Señor lo que ha puesto en nuestro corazón es ahondar en la verdad de la gracia. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere. Esa es la nueva relación que nosotros tenemos con el Señor. Y cuando uno habla de nuevo es porque había algo antes. No hay nada nuevo si no es porque ha reemplazado algo que está viejo. Entonces vamos a empezar a entender este concepto de nuevo. Cuando uno habla del nuevo pacto, no está hablando desde la óptica de la iglesia, está hablando desde la nueva visión de Dios en su relación con sus hijos. Miren que cuando uno habla de nuevo pacto, no es una nueva onda de evangelización. No, señores, no nos llamemos a engaño, que cuando hablamos de nuevo pacto no es algo que se inventó la doctrina cristiana, sino es el punto de referencia sobre el cual Cristo alentó a sus discípulos para seguir adelante. Miren lo que el Señor hace en la última cena cuando está cenando con sus discípulos. El Señor ya venía hablándoles de su muerte, ya venía hablándoles del plan de salvación, ya venía hablándoles de que se tenían que cumplir las profecías, ya venía mostrándoles que en Él se cumplía lo que decía Isaías cuando les dio el libro de la ley en Isaías y dijo: el año del favor del Señor ha llegado. Y termina ahí sin seguir con el siguiente pedacito de la palabra en Isaías que dice: y el año del juicio. Porque hay un punto en el Señor. El Señor vino a marcar un punto
en la historia y también vino a marcar un punto en la palabra de Dios. Ustedes saben que el compendio de la palabra de Dios fue recopilada mucho después de que el Señor ascendió a los cielos y los profetas y los apóstoles estuvieron y se recopiló como la Biblia, la palabra de Dios. En una primera instancia, lo primero que se escribió fue el Pentateuco, después los Salmos, los Proverbios, y así fueron añadiéndose los libros a medida que el Espíritu Santo venía trayendo revelación y ponía el querer como el hacer en aquellos escribas de escribir lo que el Espíritu les dictaba. Y si algo tiene la palabra de Dios es unidad en el Espíritu. Así haya sido escrita, son 66 libros escritos por diferentes autores, hay una unidad en el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios. Pero a veces vemos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como un quiebre entre los libros de Malaquías al libro de Mateo, que son los evangelios. Pero el verdadero punto de quiebre está en el momento de la crucifixión y la resurrección. El punto del antes y el después no viene en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, sino en antes de Cristo y después de Cristo. Y no solamente del Cristo que se hizo hombre, sino aquel que murió, resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y está esperando para regresar. Esa es nuestra esperanza. Entonces la palabra de Dios tiene que ser leída en su integralidad, porque la Biblia, como nuestra vida, no viene por partes, es completa. Y para poderla entender tenemos que ir a su autor, al personaje principal de la Biblia. Cuando usted ve una película, en el primero que tiene que fijarse es en el personaje principal, porque esa película va a tratar alrededor de ese personaje una serie de eventos. Exactamente, la Biblia no se trata ni de ti ni de mí, se trata de Cristo. Y en ese orden de ideas nosotros hacemos parte de Cristo Jesús, pero también hace parte su creación, también hace parte todo lo que Él ha creado, el universo. O sea, es tan imposible meter a Dios dentro de nuestra capacidad humana, que por eso es tan hermoso encontrarnos con el Espíritu Santo que nos trae revelación y más revelación. Y como dice su palabra, en parte conocemos y en parte profetizamos, porque solo hasta que estemos en su presencia, en la plenitud de su presencia, podremos conocerlo plenamente. Mientras tanto, tenemos su palabra y la revelación del Espíritu Santo para poder comprender, entender y vivir en el propósito de Dios. Nosotros no podemos vivir en el propósito de Dios sin entender a Cristo. A Cristo, desde el momento en que el hombre cayó y el Señor empieza a disponerlo todo para la redención, como en su segunda venida y la eternidad por siempre con Él. Entonces esta vez vamos a tomar desde en el libro de Lucas, en el capítulo 22. El capítulo 22 habla de la última cena. La última cena se da en el tiempo cuando los judíos iban a celebrar la Pascua. Y esto no se debe tomar a la ligera, porque cada cosa que Dios hace, la hace con un propósito. Dios permite que se den las cosas de cierta manera para afirmar su verdad, para traer revelación al ser humano, porque el deseo de Dios es poderse revelar. Entonces, el momento en que el Señor hace la última cena, exactamente en la Pascua, ¿qué quería decir? ¿Qué es el Passover? Passover es pasó por aquí la muerte, por decirlo de alguna, parafraseándolo. El Passover, ¿se acuerdan que cuando el Señor iba a sacar al pueblo israelita de la esclavitud de los judíos, la última plaga del poder de los egipcios, la última plaga fue la muerte de los primogénitos, y el Señor le mandó al pueblo a que ungiera, a que untara
las puertas, el dintel de sus puertas, con la sangre de un cordero sin mancha. Hile delgado esta situación. Iban a celebrar la Pascua en la que el pueblo judío tenía en ese momento que recordar sí o sí que ellos habían sido sacados de Egipto, de tierra de esclavitud, por un Dios todopoderoso, pero la única forma de ser preservados de la muerte, porque era la única manera en que el corazón endurecido del faraón cediera para que el pueblo se fuera, era a través de la muerte de los primogénitos. Es que mire que no era que iba a matar ahí a todo el que se atravesara. No, la orden de Dios era que muriera, el ángel de la muerte pasara y murieran los primogénitos. Es increíble que esto tan fresco, viviendo un momento como ese que para los judíos era una tradición milenial, ya que la habían hecho año tras año tras año, y viene Cristo, ya Cristo el Cordero de Dios, el que Pedro le dijo, el Señor le dice, ¿quién dices tú que soy yo? Y contesta Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente, y le dice el Señor, bendito seas Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y llega ese momento de la cena del Señor y el Señor les trae esta revelación, pero es tan tenaz esa revelación que ni siquiera Pedro en ese momento la entendía. Tan es así que Pedro negó el día siguiente a Jesús 3 veces. O sea que, hermano mío, no es fácil de entender la gracia. En una mentalidad encallecida por la ley, en una mentalidad encallecida por la servidumbre, en una mentalidad encallecida por la esclavitud. Y no sé si esto te está pasando a ti, si has estado demasiado pegado a tu deber ser, es que yo tengo que orar, yo tengo que hacer, con cosas que te ha impuesto tu iglesia, cosas que te has impuesto tú mismo, cosas que te ha impuesto la cultura, y en la que te das cuenta que en todas fallas porque... Entonces, en este momento cuando el Señor está celebrando la Pascua, y viene la cena del Señor y en el capítulo 22, perdón un segundito, en el capítulo 22 el Señor empieza a hablar, perdón un segundo, ya, si no, no le puedo contestar a mi hija que no está acá. Entonces, en el capítulo 22 viene el Señor y les dice lo siguiente, en el versículo 19 al 20, dice, les voy a leer desde el 14, dice, cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa, oigan esto, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. ¿Se acuerdan que están celebrando la victoria de haber salido de Egipto y una victoria invictos, sin ninguna muerte, debido a la sangre que pendía, que estaba ahí colgada en el dintel de la puerta? Cristo les está diciendo, están celebrando la Pascua soy yo. Cristo les está diciendo eso. Y yo creo que no lo entendían todavía. Pero aquí dice, esta copa es el nuevo pacto. Él empezó a hablar de un nuevo pacto.
ellos entendían que era un pacto, porque siempre la relación del pueblo con el Señor fue a través de pactos. Nosotros partimos de la premisa de que Dios es soberano. Y en su soberanía escogió a los israelitas para rebelarse. ¿Por qué? Se lo preguntaré una vez más al Señor en el cielo cuando esté en su presencia. Pero así Él lo dispuso. Él decidió a través del pueblo israelita revelarse a las naciones, revelarse a los pueblos, revelarse a la raza humana. Entonces, a través de los pactos, Dios siempre se reveló con ellos. Mira tan hermoso el pacto que hace con Abraham. Es un pacto de gracia. Es un pacto de gracia, porque en el momento que el Señor le dice a Abraham que le sacrifique su hijo, y llega Abraham en su obediencia total a la fe que tenía en Dios y le dice, Señor, todo lo que me pidas te lo doy. Y en el momento de hacer el sacrificio, le dice, ahí los dos son unos duros, los dos tienen una fe tremenda, porque cuando fue a sacrificar a su hijo Isaac, el niño no tenía ni 2 ni 3 años, el niño ya era un joven adolescente con capacidad de razonar y decir, algo está pasando aquí, algo debe estar pasando aquí porque yo no veo ningún cordero para el sacrificio. Y más sin embargo, tanto Isaac como Abraham se disponen a que Dios haga lo que tenga que hacer, y esa es la obediencia a la fe. Si Dios lo dice, yo lo hago, punto. Y le dice a Abraham algo tan lindo, le dice, no te preocupes, Isaac, porque Dios se asirá de cordero. Y eso es tan hermoso, porque Dios no es ese Dios que se complazca en sacrificios humanos. Por eso jamás le permitió a Abraham que sacrificara a su propio hijo, sino que él mismo puso el sacrificio, lo dispuso Dios mismo, puso el cordero de la nada para que fuera sacrificado, y no fuera sacrificado el hijo de Abraham. ¿Y se cumplieran qué? ¿Los deseos de Abraham? No, se cumplieran las promesas del Señor. Porque ni siquiera ya Abraham tenía deseo de tener un hijo. Ya lo había tenido con ¿cómo es que se llama? Con Agar. A Isaac, ustedes nunca ven que Abraham le oraba y le decía, Dios, mi hijo, sino que Dios le recordaba que se lo había prometido. Y por eso un año antes fue y le dijo a Abraham, dentro de un año, Sara tendrá un hijo. ¿Se te olvidó que yo te lo prometí? No es el de Agar, es el que yo te prometí. Nunca te olvides que yo no cumplo tus deseos, sino que yo cumplo mis promesas. Yo cumplo mis promesas, porque muchas veces nuestros deseos pierden la pila, pierden el horizonte o se pierden en la rutina. Pero a Dios no se le olvidan sus promesas. Y es tan hermoso que permitió que los ángeles llegaran al campamento un año antes de que Sara quedara embarazada a recordarle a Abraham que es Dios mismo quien de su corazón y de su deseo iba a darle una descendencia tan grande como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Y eso es lo que nos recuerda el Señor, que no son nuestros deseos los que prevalecen en nuestra oración, son sus promesas las que prevalecen en sus respuestas. Así que nuestras oraciones deben ir direccionadas no en nuestros deseos, sino en las promesas del Señor. Y el pacto que el Señor hace con Abraham es un pacto de fe. Nunca Dios le pidió a cambio nada a Abraham más que le creyera. Nunca le pidió nada diferente. Ve al lugar que yo te mostraré. ¿Cuál? Sígueme, yo te mostraré. ¿Cuándo? Mañana, pasado, traspasado. Yo veré. Pura gracia. ¿O es que a usted le parece que no fue gracia cuando llegó a aquel reino y el rey se enamoró de su esposa Sara y quería tenerla para sí el rey, y llega el Señor y castiga al reino con esterilidad y le revela al rey que Sara no es la hermana simplemente de Abraham, sino que es su esposa, porque Abraham le dijo, mijita, aquí le tocó a usted ponerlo, porque imagínese, ¿cómo hacemos? Nos matan a usted y a mí, ¿el Señor dónde queda? Abraham fue un cobarde. Mas sin embargo Dios peleó la batalla de Sara y de Abraham por la santidad y la dignidad de Sara. Y le revela al rey por pura gracia
que esa mujer que él desea es imposible para él porque está guardada única y exclusivamente para Abraham. ¿Se lo merecía Abraham? No, es por gracia. Y el Señor sigue relacionándose con Isaac y Jacob de la misma manera. Por gracia. ¿O a usted le parece que es que Jacob era muy querido? Bueno, Isaac. Isaac, dígame quién era. Un niño consentido. Isaac abría la boca y el papá se la llenaba. Hasta fue el siervo a conseguirle la esposa, porque el niño no podía desplazarse. Es increíble. Porque el Señor muestra su soberanía y su poder en su gracia. Y nosotros podemos disfrutar de su soberanía y su poder en la medida que entendemos que es por gracia. Porque cuando nosotros querramos merecernos algo, vamos a morir en el intento. Porque nuestras capacidades, nuestra imaginación y nuestros recursos siempre serán limitados. Y sigue el Señor relacionándose con Jacob en la misma medida de gracia que se relacionó con Abraham. ¿Por qué? Porque los escogió por pura gracia. ¿O qué le parece a usted a Jacob, que es el traidor, el traicionero, el suplantador, que desde el vientre de la madre está peleando con su hermano Esaú por una posición? Y le toca vivir lo que le toca vivir en la gracia de Dios, porque a pesar de que pagó 7 años por una mujer y 14 años por la otra, pues las tuvo a las dos y con las dos fue fructífero. Cuando le quitaba los borregos su suegro, el Señor le daba y le multiplicaba, porque el Señor lo guardaba. Jacob no recibió conforme a lo que merecía por ser un traidor y un suplantador, sino que el Señor siempre cuidó de Jacob. Tanto cuidó de él, que cuando tuvo que volver, volvió porque Dios se lo mostró y derramó gracia y favor delante de Esaú. Y Jacob fue cambiado su nombre por Israel. ¿Por qué? Por gracia. Y las 12 tribus de Israel debieron haber vivido según la gracia que recibió Jacob. Ellos oraban al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Esa era la forma como oraban. ¿Sabe qué traducía eso? Señor, al pacto que hiciste con Abraham, al pacto que hiciste con Jacob y al pacto que hiciste con Israel, en ese pacto queremos andar. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta cuando es trasladado el pueblo de Israel a Egipto y es sumido en la esclavitud. Ese concepto del Dios de Israel, del Dios de Jacob, del Dios de Abraham y del Dios de Isaac, empieza a tergiversarse. ¿Por qué? Porque ya no estaban bajo el señorío de Dios solamente, sino habían entrado en la esclavitud del hombre, del rey de Egipto. Y no duraron 1 año, 2 años o 3 años en esclavitud. Y es importante que entiendas esto, porque mientras que no entiendas por qué se dio el pacto de la ley y cómo Dios viene a derogar ese pacto de la ley para que volvamos al Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que es el Dios de la gracia, no vas a entender tu posición y vas a seguir viviendo como vivieron los israelitas. ¿Cómo vivieron los israelitas? Después del tiempo de la gracia que fue derramada sobre Abraham, sobre Isaac y sobre Jacob, entraron en un tiempo terrible, duro, muy duro. Nadie puede decir lo contrario, porque vivir en esclavitud es terrible, cualquiera sea esa esclavitud. Duraron no 10 décadas, duraron centenios, se dice, 400 años vivieron los israelitas en esclavitud, añorando aquello que les contaron sobre Abraham, sobre Isaac y sobre Jacob. ¿Se imaginan vivir durante 400 años en el recuerdo? Si uno medio se acuerda de la abuelita y de la bisabuela, vaya, pregúntele a usted de la tatarabuela y no tiene ni idea quién es o cómo lucía, menos en esa época donde no había internet, no había Google y no había nada. O sea, imagínense, durante 400 años este pueblo mantuvo la llama de la fe, de volver a ver a ese Dios de Abraham, a ese Dios de Isaac
y a ese Dios de Jacob. Ese era el deseo del pueblo israelí. Hasta que llega el momento en que levantó el Señor a un líder llamado Moisés. Pero un líder que fue levantado de una manera distinta a cómo fue levantado el pueblo de Israel durante esos 400 años. Y nada en la historia es por casualidad o porque sí. Cuando viene el momento en que Moisés es salvado de las aguas por un decreto que se emitió de que todos los niños que nacieran en Egipto, del pueblo israelí, fueran muertos, y ponen a Moisés en una cesta, que todos no sabemos la historia, que la hija del faraón lo coge para ella y lo adopta, y lo cría como uno de sus hijos. Mira esto, Dios abstrae, saca a Moisés de la realidad de la esclavitud del pueblo común a ser criado como un rey. O sea, la mentalidad de Moisés en la que él creció es una mentalidad muy diferente a la mentalidad del pueblo judío ahogado y envuelto en la esclavitud de 400 años. Mas, sin embargo, el corazón de Moisés latía por su pueblo, y de hecho se muestra en el momento que éste ve al capataz de los egipcios golpeando a uno de sus hermanos y se llena de coraje en su interior y acaba con el capataz y muestra su corazón. El corazón de Moisés era un corazón de un judío, pero con una mentalidad egipcia. Pero era porque Dios lo había apartado y lo había preparado para lo que venía. Y es tan precioso porque para Moisés era normal hablarle de tú a tú al faraón. Para Moisés era normal sentarse en la mesa del faraón. Para Moisés era fácil leer leyes, decretos, porque era el hijo del rey. Y el rey se sustenta su gobierno en eso. Leyes, decretos, estatutos, mandatos, órdenes reales. Entonces para Moisés era fácil el lenguaje de la ley, el lenguaje de las normas. Espero que se esté entendiendo a dónde quiero llegar. En el momento que Moisés es descubierto, o que su corazón le es descubierto, tanto a los judíos y a los egipcios, y él sale huyendo, no es que sale, y aquí voy a defender a mis hermanos. No, él no tuvo ese coraje de decir, voy a acabar con estos egipcios desde adentro, me voy a hacer un caballo de Troya y acabo con estos para que mi pueblo adquiera el poder. No, Moisés salió huyendo, porque en ese momento tuvo, yo creo que una crisis de identidad. Entre su mente y su corazón hubo una crisis de identidad en la que tuvo que irse a solas. El Señor dice que lo lleva a un desierto, empieza a caminar y se encuentra con Jetro, su suegro, ¿cierto? Y él empieza a hablarle de todo esto. Él empieza a tener un approach, un acercamiento con todo lo que eran las promesas, el deseo del pueblo de que Dios hiciera justicia y los sacara de la esclavitud. Moisés tuvo que pasar un tiempo grandísimo que Dios lo tuvo preparándolo para tener coherencia entre su corazón y su pensamiento. Hasta el punto en que le dijo, ok, Moisés, yo te he escogido para que saques a mi pueblo de la esclavitud. Y es tan precioso porque lo primero que le dice Moisés al Señor es un pero que le dice, Señor, pero es que soy tartamudo, no puedo. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Es que es tan lindo el Señor, ahí es donde le empieza a mostrar, no eres tú, Moisés, soy yo. No es tu elocuencia, soy yo. Es mi gracia la que te voy a empezar a revelar. Tú ya tienes conocimiento teórico de la ley, tú ya tienes conocimiento de cómo se maneja la estructura de Egipto, tú has entendido lo que el pueblo necesita, tú te has unido a esta necesidad, has sido bautizado en la necesidad de mi pueblo, pero te voy a mostrar mi gracia. ¿Qué es mi gracia? Que no eres tú, sino soy yo.
el Señor empieza a revelarse de manera personal a Moisés. A Moisés, en muchas partes del Antiguo Testamento hay revelaciones personales en la zarza, en la peña, cuando le dicen, no, todo el tiempo el Señor vino de manera personal revelándole su gracia. Una gracia que estaba limitada. ¿Limitada a qué? A la venida de Cristo. Toda la revelación de Dios es en parte limitada porque es completamente revelada en Cristo, pero a través de todo lo que le permite el Señor vivir a todos esos que llamamos los grandes héroes de la Biblia, son prefiguraciones de Cristo, revelaciones de Cristo. Lo que el Señor quiere revelarle a Moisés es que Él va a mostrarle quién ha de ser su Redentor, cómo es su Redentor. Aquel que es rey, que ocupa una posición importante como la que ocupó Moisés, que es único, que es un primogénito salvado, pero que va a dar su vida literal para sacarlos de esclavitud. Entonces viene toda esta obra de liberación del pueblo de Egipto. Viene el pueblo y el pueblo quiere ser liberado ¿de qué? De las cadenas, del trabajo, de la opresión. Pero en muchas cosas el pueblo de Egipto se había permeado la fe en las costumbres egipcias, en muchas de sus costumbres. Durante 400 años es normal que esto pase. Pero era el deseo profundo de ellos de poder ser liberados de esas cadenas que los oprimían. Y ellos no estaban solamente para poder adorar a Dios, porque de hecho ellos podían adorar a Dios dentro de las paredes del reino egipcio. Ellos querían ser liberados de la opresión humana. Entonces no era como los peregrinos que siempre nos dicen que vinieron aquí los cuáqueros con ganas de adorar a Dios y buscar adorar a Dios en libertad. No, esa no fue la motivación del pueblo de Egipto de buscar su libertad, sino de buscar la libertad de la opresión del hombre, de buscar la justicia del hombre frente a la injusticia, la justicia de Dios frente a la injusticia del hombre. Pero es que nosotros no somos, si nosotros no somos liberados de nuestra propia injusticia a través de la justicia de Cristo, al ser perdonados jamás podremos tampoco ser liberados de la injusticia del hombre, porque la injusticia del hombre frente a otro hombre es el pecado, es pecado. Y lo único que nos libera de esa condenación y de esa carga del pecado que oprime a la humanidad es Cristo. Entonces, esta historia me encanta. Viene Moisés y libera al pueblo. Ya pasa todo lo de la Pascua, viene la Pascua cuando sellan las puertas con el dintel, pasa el ángel de la muerte, mata al primogénito del rey egipcio y los deja salir. Ven el despliegue de poder abriéndose el mar rojo y pasando ellos, después otra vez cerrándose el mar rojo y ahogando a todos los ejércitos de los egipcios, y pasan al otro lado y viene el Señor y le dice: Moisés, acércate a la montaña con el pueblo, le dice, para que yo hable con ustedes. ¿Y sabe qué le dice el pueblo? Vuelvo y te pongo en contexto. El pueblo era un pueblo esclavo. ¿Qué es lo que sabe hacer un esclavo? Obedecer, agachar la cabeza y sujetarse. Eso es lo que sabe hacer un esclavo. Un esclavo no piensa, un esclavo no opina, un esclavo no tiene derechos. Entonces, en este orden de ideas, viene Moisés, al que no tiene esa tara mental de que no, yo no puedo acercarme, y le dice el Señor: ven al que te quiero hablar, y le dice al pueblo: prepárense porque el Señor nos va a hablar. Prepárense porque mañana, ¿cierto? Eso dice su palabra, el Señor nos va a hablar. ¿Y sabe qué le dice el pueblo? Moisés, no, ve tú Moisés. Porque a nosotros nos da miedo qué tal que el Señor nos extermine, que el gran poder y la santidad de Dios nos extermine. Ve tú y lo que a ti te diga el Señor Dios todo omnipotente, nosotros te prometemos que vamos a obedecer. Es tan increíble
que tuvieron la opción dada por Dios de relacionarse, no a través de otro hombre, sino relacionarse de manera personal, como hablaba Dios con Abraham, como hablaba Dios con Isaac, como hablaba Dios con Jacob. A eso quería volver Dios con su pueblo, con cada uno, porque ya no eran 12 tribus, ya eran un montón de gente que habían salido de Egipto. Pero su mentalidad de esclavitud los llevó a alienarse ellos mismos, a no creerse aceptables delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores, a no creer que eran dignos de poder acercarse a Dios, que tal vez como Moisés tenía un lugar mejor, una estirpe mejor, una preparación mejor, que Moisés le hable y nos diga a nosotros. Esa era la mentalidad del pueblo. Y yo creo que eso le dolió a Dios. Y le dijo, ok, pero se acuerdan que siempre Dios se ha manejado a través de pactos. Entonces dice, ok, vamos a ver cómo nos vamos a relacionar. Como este pueblo solo sabe obedecer, entonces les voy a dar mandatos que puedan obedecer, porque ellos fueron los que mismos que cayeron con sus propias palabras. Todo lo que Dios quiera que hagamos, eso haremos. Eso dijo el pueblo. Entonces el Señor lleva a Moisés y le da los mandamientos. Cuando él habla de los mandamientos y de las normas, los seres humanos, los levitas, los sacerdotes empezaron a desglosarlo un poquito más como para que fuera más entendible y fuera menos factible que uno cayera en no obedecer al Señor. Entonces no solamente eran los 10 mandamientos, sino 500 y tantas o 600 y tantas normas y reglas más. Cosas a los que los egipcios, a lo que los egipcios tenían acostumbrados a los israelitas. El rey decreta primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. O sea, eso era natural para el pueblo, escuchar normas, escuchar leyes. Entonces el Señor empieza a relacionarse bajo la ley. Esa es la ley. Y ahí empieza a escribirse la ley. Ley que trataba a los ojos del hombre de buscar ser aceptados delante de Dios. Entonces, primera cosa que quiero que queden claro. Dios se relaciona a través de pactos. Y esos pactos todos están sellados a través del sacrificio, de la sangre. ¿Ok? Antes era a través de los sacrificios de los animales, cuando el Señor le dice a Abraham que cogiera el cordero, cuando habla con Moisés también le dice apartarás el mejor cordero, sin manchas, sin arrugas, sin la pata quebrada, sin nada, el perfecto para sacrificarlo. Entonces ese pacto se sella a través de la sangre. Los pactos de Dios se sellan a través de la sangre. Y hay dos clases de pactos. El pacto sujeto a condiciones, que es el pacto de la ley. Si tú haces, entonces. Siempre hay un condicional. Sí, entonces. Y así funciona, así funcionó durante toda la historia de la humanidad el comportamiento humano. Si ustedes se ponen a pensar ahora, uno cría premio castigo. Si te tomas la sopa, si haces la tarea, entonces yo te doy. Si me ayudas a arreglar esto, entonces yo te hago. Si me compras esto, entonces. Vivimos bajo el premio castigo, bajo el sí y el entonces. Esa es la ley. Y los otros pactos son los pactos basados no en la condición, sino en la promesa. Y esa es la forma como Cristo nos viene a revelar el nuevo pacto. No bajo la condición de si hacemos, entonces nos bendice, sino bajo la promesa, con una sola premisa, creer. Dios sella sus pactos con derramamiento de sangre. El nuevo pacto es sellado por la sangre de Jesucristo en la cruz. Por eso aquí cuando en Lucas el Señor les dice, esta copa es el nuevo pacto
pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo firmado, ahí dice, con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Pero fíjense que este es el día anterior al día del sacrificio. La cena del Señor fue el día antes del sacrificio. Y hay otra cosa que quiero que tengas en cuenta, porque cuando uno ve los tiempos, también puede entender muchas cosas. Si la cena del Señor fue antes del sacrificio, el sermón del monte fue muchísimo antes del sacrificio. O sea que cuando el Señor habló en el monte, y como lo que conocemos el sermón del monte, lo habló bajo el antiguo pacto. Y eso es importante, porque cuando tú disciernes el sermón del monte bajo el antiguo pacto, entiendes muchas cosas. Pero cuando tú disciernes el sermón del monte desde el nuevo pacto, tú entiendes la belleza y el privilegio que tenemos de vivir bajo el nuevo pacto, bajo la nueva visión de Cristo, que no es la del sermón del monte, sino la de la cruz del Calvario, no es la del monte Carmelo, sino la del monte de Sión, no es la del monte de los olivos, es la del monte de Sión. Y eso tiene connotaciones diferentes, porque tiene relaciones diferentes. A veces uno tiene más pensamientos de lo que puede hablar, ¿cierto? Pero bueno, le pido al Espíritu Santo que pueda traer claridad. La idea no es de hacer un en vivo por hacerlo, sino por poder enseñar con firmeza y con claridad estas verdades. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener en tu corazón la claridad de que Dios ya no quiere relacionarse contigo desde el antiguo pacto, de la ley, de las condiciones para amarte. Dios quiere relacionarse contigo desde el nuevo pacto, de la gracia, del sacrificio y la resurrección de Cristo, aquella que te da esperanza aún en la muerte. Porque como dijo Pablo, aún la muerte es ganancia en Cristo. Pero eso no lo puedes entender desde el antiguo pacto, porque en el antiguo pacto la muerte era castigo. En el nuevo pacto la muerte es bendición. Eso es increíble. Y en ese orden de ideas, tu oración desde el antiguo pacto siempre va a ser: Señor, yo te prometo, yo te prometo, yo te prometo. Pero desde el nuevo pacto tu oración es: gracias, Dios. Oración de gratitud, oración de certeza que alimenta tu fe. Porque la oración del antiguo pacto lo que alimenta es el temor, la incertidumbre. Eso alimenta. Y por eso nos vamos a tomar unos miércoles para ahondar en esta verdad de la gracia desde la parte histórica, teológica y de revelación del Señor. Entonces, el pueblo en el antiguo pacto, el pueblo israelita estaba acostumbrado al ritual de los sacrificios, pero Jesús declara que algo nuevo está por venir. Y si es algo nuevo, es algo diferente. Algo diferente estaba a punto de ocurrir refiriéndose al nuevo pacto establecido con su sangre. Y era al día siguiente que el Señor iba a ser crucificado, permitiéndonos ahora tener una relación nueva, una relación diferente. ¿Dónde va a marcar esa relación nueva la diferencia? No en tu conducta, porque el antiguo pacto o la ley apuntaba a hacer variaciones a tu conducta que te permitieran percibirte como alguien merecedor de alguna bendición. Pero ahora este nuevo pacto no viene a cambiar nuestra conducta, sino nuestra mentalidad determinada por un nuevo corazón. En el Antiguo Testamento, el Señor a través de Ezequiel dice: y vendrá un día en que cambiaré su corazón. Les cambiaré el corazón de piedra. ¿Por qué habla de un corazón de piedra? Porque el dolor de la esclavitud, la opresión de la esclavitud,
Los años de esclavitud habían endurecido el corazón de aquel que creía, de los israelitas que creían en la liberación, porque ya no añoraban al Dios de su liberación, sino al libertador de su opresión. Ellos añoraban un libertador de la opresión. Por eso, aún para el judío de hoy, es inaudito pensar que Jesucristo es Dios, porque ellos aún tienen mentalidad de esclavos, a pesar de tener tantas cosas buenas dadas por el Señor, imaginación, inteligencia. Es tremendo, su mentalidad es de esclavitud. Y si usted se adentra a la cultura judía y mira esos ortodoxos a ultranza, son esclavos de ellos mismos, de la religión, que en el momento que alguien rompe el esquema ortodoxo, es increíble que no se va en contra de Dios, sino en contra de tanta ley puesta por los hombres, que no trajo sino perversión mental, cultural y emocional y espiritual. Por eso el Señor tiene que hacer un trasplante de corazón, porque cualquier esclavitud a la droga, a la homosexualidad, al lesbianismo, a la pornografía, al hurto, al chisme, toda esa esclavitud, porque todo pecado te lleva a la esclavitud, te lleva a endurecer tu corazón, a endurecerlo. Y nosotros necesitamos que el Señor, como dice en Ezequiel, nos dé un nuevo corazón. Y por eso Cristo habla del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque es en el nuevo nacimiento, no de carne y de sangre, sino de un nuevo corazón puesto por Dios en nosotros. Ese corazón viene por revelación. Ese corazón nace del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del que recibimos en el momento en que confesamos no solo nuestro pecado y nos declaramos pecadores, sino que reconocemos que en Cristo recibimos perdón total y absoluto de todos nuestros pecados. Esa es la verdadera liberación. Liberación. Esa liberación que nos da Dios para escoger esclavizarnos de Cristo. Nosotros somos libres para ir a esclavizarnos de aquel que nos ama, de aquel que nos cuida, de aquel que nos provee, de aquel que nos protege, del todopoderoso Dios de los cielos. Así que, mi hermano, vamos a seguir ahondando en esta verdad. Vamos a terminar de entender que la mentalidad de esclavos es lo que nos lleva a vivir en el antiguo pacto. La mentalidad de esclavos es la que no nos permite entender que en Cristo hay un corte, un antes de Cristo y un después de Cristo. Un corte que nos lleva a tener una relación diferente, y en esa relación diferente, ya no dada por mi conducta ni mis obras, sino por la gracia, las promesas del Señor sobre nosotros, nos llevan a tener una relación diferente con el Señor. Una relación que nos permite decir, Abba, Padre. Y esta noche decimos, Abba, Padre, por la salud de nuestros amigos. Hoy oramos en el nombre precioso de Jesús por la salud de nuestro hermano en Colombia, del hermano de Elizabeth, Señor, por Clemente, porque ese tumor que hay en su cabeza, Señor, se ha extirpado por la mano santa de tu Espíritu Santo, Señor. Que seas tú soplando sobre esas células cancerígenas y desapareciéndolas en el nombre de Jesús, trayendo libertad en esas células para guerrear desde la victoria con esas células buenas en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por la vida, Padre bueno, de Mariette, Señor. Oramos en el nombre de Jesús por la sanidad de esta persona que está sufriendo también de ese cáncer, Señor. En el nombre de Jesús oramos por él. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que seas tú vivificándolo, levantándolo, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor Dios mío, por Nora Pavón, Señor, porque seas tú proveyendo para que ella viva
como tú quieres, Señor, con holgura, Señor, que no le falte para nada, Señor. Oramos, Dios mío, por José Sarraga, Señor, por su tratamiento de cáncer, por Noemí, Señor, que sigue delicada por su operación de paladar de cáncer, Señor. Oramos, Señor, por Darlene, Señor, por Darly, Dios. Llévala al lugar que tú has preparado para ella, Señor, un lugar espacioso, bueno, un lugar protegido por ti, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre bueno. Oramos, Señor, por todos aquellos que en este momento están en los hospitales, en las cárceles, Dios mío, para que puedan encontrar tu palabra de vida, Señor. Padre, de manera especial oramos por ese Señor que murió su esposa de cáncer en California, tan joven, Señor, que quedó con sus 3 hijos, Dios. Oramos para que le dé sabiduría para tomar decisiones con sus hijas, Señor, de quedarse o de volverse, porque tú eres Dios aquí y Dios en cualquier parte del mundo, Señor. Oramos por ellos, Señor, levantamos sus brazos, clamamos, Señor, por la vida de Sarita y su bebé, Señor, clamamos por una completa y absoluta recuperación en su bebé. Trae provisión sobre ellos, Señor. Tú conoces su necesidad física, su necesidad emocional, pero también su necesidad financiera, Señor. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Suple, Señor, suple para ellos. Oramos, Señor, por la salud de mis hijas, Señor. Clamamos porque las levantes en sanidad. Clamamos por cada niño que está batallando, Señor. Oramos, Señor, por Glorita en Colombia, por su corazón, por su familia, Señor, por su sobrino que está de luto, porque su esposa falleció. Levantamos sus brazos, oramos por consuelo y por paz, Señor. Gracias, mi Señor y mi Rey. Ayúdanos, Señor, a mantenernos pegados a ti, Señor, dando fruto de fe, dando fruto de paz, dando fruto de gozo y de generosidad. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y descansamos en tus promesas, Señor, que están selladas con tu sangre, Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor los bendiga. Nos vemos el miércoles y continuamos con este estudio sobre la gracia. Y el domingo los esperamos a nuestro servicio dominical de 11 de la mañana. Gracia y paz sea con ustedes. Feliz noche.